desde el trabajo que hacemos para la ejecución de la Agenda Regional MIPYME, existen países, mecanismos, cooperantes y agencias que abonan a la consecución de los objetivos de esta agenda, no solamente con recursos financieros o asistencias técnicas, sino también compartiendo nuestra visión de desarrollo, nuestro sueño de hacer de Centroamérica y de República Dominicana un país con mejores calidades de vida para las personas de nuestros países. El día de hoy vamos a estar conversando con un socio estratégico del proceso de la integración centroamericana, y para ello nos acompaña Olga Pozo, asesora principal del Fondo España-SICA, y David Cabrera, asesor regional de entorno de negocios de Sempromipe. Soy Miosotis Rivas Peña, directora ejecutiva del Centro Regional para la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa, Sempromipe, en el Sistema de la Integración Centroamericana. Este espacio de diálogo y reflexión y de intercambio es gracias al compromiso y a la colaboración de la Universidad Don Bosco. El Fondo España-SICA es un instrumento de la cooperación española que ya lleva 12 años operando en la región, apoyando e impulsando las acciones del sistema de la integración centroamericana. Para conversar sobre este fondo y el impacto sobre las MIPYMES, nos acompaña Olga Pozo, asesora principal del Fondo España-SICA. Hola Olga, ¿qué tal? Hola, buenos días, Miosotis. Y también David Cabrera, asesor regional y de entorno de negocio de Sempromipe. Hola, Miosotis, muchas gracias por la invitación. Hola, David. Bueno, entonces yo quiero comenzar, Olga, que hablemos un poco de cómo surge el Fondo España-SICA, qué es ese fondo, que nos cuentes desde la visión española sobre este instrumento. Bueno, el Fondo España-SICA surge precisamente por el interés de la cooperación española en apoyar a Centroamérica y a los países de Centroamérica. Durante los 30 años del nacimiento de la Agencia Española de Cooperación, Centroamérica ha sido un espacio priorizado siempre para España. Pero la razón de ser del Fondo España-SICA, que surge en el 2006, fue porque España, junto con el SICA, pensaron en un instrumento que le diera calidad a esa cooperación, de tal manera que se creara un fondo que estaba ubicado dentro de la Secretaría General del SICA y que sigue estando ubicado en la Secretaría General del SICA, para apoyar lo que era el proceso de la integración centroamericana, para conseguir, como tú siempre bien dices, alcanzar un modelo de desarrollo que contribuya a la calidad de vida de los centroamericanos y las centroamericanas. En ese sentido, en el 2006 surge el Fondo España-SICA. Para ello, el Fondo España-SICA ha tenido siempre una composición de personas expertas en integración centroamericana que apoyan a las instituciones centroamericanas y a las políticas centroamericanas de integración, y se construyó un fondo que a la fecha actual estamos en el inicio de su tercera fase del fondo, pero se comenzó en una primera fase con el apoyo a las políticas y las estrategias de distintas instituciones de los distintos ámbitos de la integración, la económica, la social, la política y la de seguridad. En su segunda etapa, lo que se puso en marcha fueron todo lo que fue la implementación de esas políticas que se habían ido generando, y nos encontramos en una fase un poco más de maduración de todas esas políticas, porque hay un recorrido muy importante por parte de la integración centroamericana, ¿no? Sí, y definitivamente, Olga, para el tema de las MIPYMES, el Fondo España-SICA ha sido un socio estratégico muy importante. Podemos decir que gracias a los apoyos que se han tenido en versiones anteriores del fondo, se ha conseguido institucionalizar un modelo de servicios en el área de exportaciones, un modelo de gestión de conocimiento para las MIPYMES y el mercado regional. Hemos transferido servicios en el marco de la Alianza Público-Privada Academia de internacionalización de las MIPYMES, de turismo, un sistema regional de estadísticas y exportación también funcionando, o sea que han sido grandes aportes. Pero ¿por qué la MIPYME? O sea, ¿por qué entra a interesarse España en un sector como este?
Bueno, para España la MIPYME era crucial si queríamos apoyar el proceso de integración centroamericana y apoyar a Centroamérica, precisamente por su estructura empresarial y el rol que juegan las MIPYMES en Centroamérica. El rol que juega a nivel económico la MIPYME en Centroamérica era esencial. Y luego es que había una priorización por parte del propio sistema, del propio SICA, ¿no?, de hacer un trabajo con la MIPYME. Y en este sentido, España lo que se hace eco, en el Fondo España SICA de lo que se hace eco es de la propia priorización de la agenda regional. Y en este sentido se empieza a trabajar al principio de una manera muy tenue, digamos, porque se apoya en acciones muy estratégicas para apoyar a Centromipe en la construcción de sus políticas regionales de MIPYME, para luego entrar en una segunda fase, también apoyar, como tú bien señalabas, una serie de herramientas que eran imprescindibles para poner en marcha esas estrategias, ¿no?, y poder fortalecer a las MIPYMES en el mercado intrarregional y hacer realidad yo creo que una de las políticas más interesantes que ahora mismo tiene el sistema, que es la de articulación productiva con las MIPYMES. Entonces, España realmente, en este caso, lo que se hace eco es de la prioridad que tiene el sistema con las MIPYMES. Y, por otra parte, no hay que olvidar la historia de España y el rol de las MIPYMES en nuestro propio proceso de desarrollo. Y entonces, ¿cómo no apoyar a las MIPYMES teniendo en cuenta que para España también son un elemento clave en el desarrollo del país? Sí. David, tú has acompañado en algunos momentos la implementación del Fondo España SICA para el sector de las MIPYMES, acompañando a Centromipe. ¿Cómo se ve este apoyo que se da del fondo en la propia empresa, ¿no? ¿Cómo lo operativizamos? ¿Cómo se come? A veces decimos eso. Para un empresario en esto que traducción de políticas públicas de una agenda regional que opera, ¿cómo aterriza entonces a la parte empresarial? Es bien interesante porque pareciera sobre el papel que es bien complejo articular una ayuda que viene desde el desarrollo de políticas para que luego el beneficiario lo vea reflejado en sus resultados y en su quehacer diario. Creo que el esfuerzo que se ha hecho es importantísimo en cómo traducir ese lenguaje de las políticas en herramientas muy precisas y muy contundentes en función de las necesidades que tienen las MIPYMES, que no se queda en algo conceptual o teórico. Y hay ejemplos muy claros de lo que se ha ido desarrollando en este tiempo, sobre todo en los 2 últimos años. Como bien comentabas, se han desarrollado servicios de internacionalización con herramientas muy prácticas que nos ha permitido que los centros de atención de las MIPYMES de los países de la región puedan tener instrumentos con los cuales generar servicios de desarrollo muy concretos y muy prácticos a aquellas empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas que tenían esa ambición de aperturar sus mercados, pero que no sabían cómo se hacía eso. Se han desarrollado herramientas de inteligencia de mercado que apoyaban precisamente a las empresas a entender cuál era el posicionamiento. Eso ha llevado a que muchas empresas, por ejemplo, modificasen sus estructuras, que modificasen hasta incluso el tipo de personal técnico que necesitaban, que modificasen sus productos, que hiciesen esa actualización de sus productos en función de las necesidades del mercado y que de una manera real ellos pudiesen… Al final lo que quiere una empresa es vender más. Exacto. Entonces el vender más tiene unas connotaciones sociales importantes como la generación de empleo, las mejoras de las condiciones de sus propios empleados, del entorno, de los proveedores. Creo que además es el fundamento del tema de las cadenas de valor que estamos trabajando tan de lleno. Cosas puntuales como, por ejemplo, que gracias al Fondo España por primera vez en la región hubo participación de MIPYMES centroamericanas en la feria de la MIPYME en San José de Costa Rica y se articuló precisamente el hecho de que se pudiesen cerrar negocios allí de MIPYMES con MIPYMES, ¿no?
toda la región. Entonces creo que ha sido muy importante y hay unos resultados muy concretos que han hecho que se beneficie y que la MIPYME se apropie además, o sea, que lo vea tangible, porque muchas veces la dificultad está en aterrizarlo y en que las empresas vean esos beneficios, ¿no? Sí, y es cierto, David, porque las cosas, pues sobre todo en el tema de internacionalización, uno a veces lo que ve es que yo pienso en mi producto y creo que ese producto le va a gustar a todo el mundo. Por ejemplo, yo hago cartera porque me gustaron las carteras, pero un poco entro al mercado sin conocer ciertamente qué es lo que está demandando el mercado, si es verdad que mi producto se adapta a esa demanda que existe en el mercado. Y bueno, entonces pasa por, en algunos momentos hemos hablado de cambios de diseño, de que tú conozcas mejor. Sí es verdad que si tú quieres colocar tu producto en tal o cual espacio, es el mejor, es el idóneo, ¿no? Y que se vaya conociendo. Y tanto Olga como tú mencionaban el tema de las cadenas de valor, es un tema que nos está ocupando en estos momentos, sobre todo en el marco de la estrategia regional de articulación productiva MIPYME, un instrumento del sistema de la integración centroamericana elaborado por Sempromipe, liderado por Sempromipe y que fue aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA en junio del 2017. Sempromipe ha estado liderando este proceso, recientemente también la declaración de Belice, de la última reunión de los presidentes y jefes de Estado reconocían, ¿no?, la importancia de este instrumento, el liderazgo que estaba teniendo Sempromipe en la articulación del mismo, y el nuevo Fondo España, la nueva etapa del Fondo España SICA para 2018-2021 ha priorizado esta estrategia. Yo quiero un poco, Olga, ver sobre todo de esta nueva etapa del fondo, por qué es importante el trabajo conjunto, el trabajo articulado, cómo entra el subsistema económico a operar en todo esto, y que nos comentara sobre eso. Bueno, en esta nueva etapa del Fondo España SICA, precisamente en el eje económico, lo que se ha articulado es un programa que yo creo que es muy interesante porque está todo el subsistema económico trabajando en dos sectores concretos, que es agroindustria y turismo, liderados por Sempromipe y con SIECA de la mano, lo que le da, yo creo, mucho más potencial a todo el trabajo que ya ha venido trabajando Sempromipe con cadenas regionales de valor. El Fondo España SICA, siguiendo su naturaleza, lo que ha venido a apoyar son los saltos de cualidad que el propio sistema de la integración hace, ¿no? Y en este sentido es una oportunidad para nosotros trabajar tanto con Sempromipe como con SIECA, como con la Secretaría de Turismo, como con el CAC, en dos cadenas regionales de valor, articulando dos políticas y dos estrategias que yo creo que son cruciales para realmente consolidar lo que es el proceso de la integración económica, que es la política de movilidad, la de articulación productiva y la de facilitación del comercio. O sea, esto le da a Centroamérica, en un mundo donde nos movemos ahora mismo con decisiones globales que de manera como país es muy difícil ser competitivo, permite precisamente como región que Centroamérica sea realmente competitiva. Entonces, yo creo que es un programa que articula unión aduanera junto con articulación de MIPYMES en el marco de una cadena regional de valor, que además es una cadena regional de valor definida por Centroamérica y desde el concepto de MIPYME centroamericano, no desde el concepto de MIPYME europeo, que no tiene nada que ver con el centroamericano. Y eso es lo que hace que el programa tenga el potencial que tiene y que realmente sea un programa que ya iremos hablando de los resultados, pero yo creo que estamos todos como con muchas expectativas, ¿no? Sí, y un poco también el programa tiene algo del diálogo político, ¿no? Exacto, sí, porque bueno, eso ha sido una demanda y por parte tuya, Miosotti, que yo creo que tú lo dijiste desde el principio, no podemos dejar al margen el diálogo político porque hay determinadas tomas de decisiones que se deben de hacer, que son importantes y que nuestra labor técnica tiene que traducirse en una toma de decisión política. Entonces,
Bueno, yo creo que es un programa que articula 4 consejos de ministros que van a estar decidiendo sobre cuál es el futuro de sus MIPYMES. Entonces, eso le da una fuerza mucho más especial. Sí, así es, porque ciertamente yo creo que una de las valor agregado que tiene también la estrategia regional de articulación productiva es buscar ese marco institucional de articulación, porque yo puedo, por un lado, buscar acceso al mercado de las MIPYMES, pero si no hay algunas ciertas barreras, ¿no?, que no se mueven, que no son prácticamente del mercado, y si no hay ese diálogo que se va fortaleciendo, entonces tal vez no podamos aprovechar tanto los espacios que se van abriendo con acuerdos de libre comercio o también con el propio mercado intrarregional. Entonces no se puede avanzar. David, ¿cómo estamos viendo desde Sempromipe la operativización de esta nueva etapa del Fondo España-SICA? ¿Qué esperaríamos de ella? Yo creo que, como decíais, el programa yo creo que nos tiene a todos muy expectantes y con muchísimas ganas de poner muchas cosas en práctica, porque además viene precisamente como consecuencia de todo el trabajo que se está desarrollando en el Fondo España-SICA y desde el trabajo que lleva haciendo Sempromipe desde hace muchos años en dar esa evolución a la MIPYME. Y creo que además aúna, como bien decís, la parte práctica de aterrizar las cosas a cosas concretas y a la mejora de las condiciones de las MIPYMES, y la parte política. Y sobre todo creo que además articula una convivencia y un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. Porque como bien decías, no solo es que las propias instituciones del subsistema económico trabajemos conjuntamente con ese expertise, sino que también está involucrado el sector privado, porque al final es el que luego tiene que poner en marcha todas las herramientas y todos los procesos que se puedan facilitar desde la parte de los organismos regionales. Y sobre todo porque también hay una incidencia, independientemente de que estemos trabajando en lo regional, va a haber una incidencia específica en lo nacional. Entonces creo que aúna unos elementos bien interesantes. Y son 3 resultados muy claros que además son los que tenemos que propiciar. El primero, como bien decía Olga, es articular 2 cadenas regionales de valor, una agroindustrial y otra de turismo. Y en ese proceso, precisamente una metodología que hemos ido diseñando junto con CEPAL, SIECA y Sempromipe. Sempromipe ya lleva un año aplicando esta metodología, tiene esa experiencia práctica con el sector de la pesca artesanal, y precisamente el liderazgo de Sempromipe en la parte técnica, por el expertise que tenemos en esa aplicación metodológica, es muy importante y creo que vital para eso. Y ahí lo que vamos a hacer es agarrar empresas que estén bien preparadas para precisamente acceder a una serie de mercados que a día de hoy probablemente esas cadenas no lo tienen en sus miras o no los están aprovechando, ¿no? Más ahora mismo con la coyuntura internacional que tenemos y esas guerras comerciales que tienen que provocar precisamente que seamos capaces de articular bien esa asociatividad entre las empresas en cadenas de valor. El segundo componente es muy concreto también, es la unión aduanera de El Salvador con Guatemala y Honduras, o sea, es muy concreto. Y una aduanera lo que permite es liberalizar de alguna manera el comercio entre esos 3 países, reducir aranceles. En el caso de Guatemala y Honduras, por ejemplo, se ha reducido hasta 19 horas el paso de las mercancías de los pasos fronterizos, con lo cual es un tema de un costo para las MIPYMES que a día de hoy no pueden asumir. O sea, mandar un palet a El Salvador desde Guatemala no es factible para una MIPYME porque el transporte es carísimo. Entonces, la unión aduanera nos va a permitir eso. Y además está muy ligada a la selección de las cadenas de valor que hagamos en el primer componente, para que vaya todo bien articulado y engrasado. Y el tercero, que me parece súper interesante, es precisamente la articulación política de las 4 instituciones del subsistema económico para precisamente incidir en otras instituciones para que la MIPYME vaya siendo realmente no un tema de moda, sino algo que esté dentro de las agendas políticas de otras instituciones. Entonces creo que el trabajo es bien bonito y que además se ve cómo se aterriza toda esa parte técnica, conceptual, política, a temas muy concretos en los que la MIPYME se beneficia directamente.
Sí, y ciertamente, David, cuando comentabas de la metodología que hemos trabajado conjuntamente con CEPAL y la SIECA y que ya hemos estado piloteando en el caso de la pesca, una de las cosas por la que partimos es diagnosticar, ¿verdad? Este sector, saber dónde están los obstáculos para el encadenamiento productivo, conocer los actores, ¿verdad? De los diferentes eslabones de la cadena, porque ahí sobre todo lo que estaríamos esperando desarrollar son o cadenas nacionales o cadenas intrarregionales. Entonces, la unión aduanera será un tema fundamental para poder viabilizar y para poder realmente hacer que las MIPYMES puedan acceder a mercado. Porque luego hablamos mucho de acceso a mercado, pero este acceso a mercado no se concretiza o se frustran mucho las empresas por todos los obstáculos que van teniendo. Yo creo que ahí es que el trabajo de articulación interinstitucional, ese trabajo político, ese poner a las MIPYMES en la agenda de otras instancias, de la agenda del desarrollo, pues es una de las cosas que este Fondo España nos va también a ayudar a articular y a lograr, porque ciertamente yo creo que podríamos ir cerrando como con una última pregunta en ese sentido para Olga. Hay también un apoyo financiero, un apoyo técnico, pero también hay un apoyo político, ¿no? Desde el fondo hay una apuesta al proceso de integración. Y yo quiero, bueno, un poco en base sobre todo cómo se ve desde el fondo, podría decir como las esperanzas, ¿no? La apuesta hacia nueva etapa. Bueno, con el fondo sabéis, los que nos conocéis y Centromipe nos conoce muy bien, sabéis que los que formamos parte del fondo somos unos, creemos absolutamente en la integración centroamericana. Nosotros siempre ponemos las esperanzas en el desarrollo de la integración centroamericana, pero es que yo creo que muchas veces nos ha pasado una cosa y es que parece que no avanza nada, que como que el SICA no desarrolla políticas, como que no pareciera que no hace nada en la región. Y sin embargo, yo que empecé en el fondo en el 2010 y ahora he vuelto para este nuevo fondo como asesora principal, yo sí he visto la evolución. Y precisamente en el campo de las MIPYMES es en uno de los espacios donde más se ve la evolución. La capacidad que ha habido de articular a nivel en los gobiernos nacionales una política regional ha beneficiado a todos. Tú lo decías antes, es imposible, si tú no te articulas como región, acceder a un mercado de exportación. Imposible. Y es imposible, si no haces eso, que las MIPYMES crezcan. Entonces, yo creo que el salto cualitativo que ha dado la región de la mano de una política regional nacida desde los centroamericanos es una realidad hoy por hoy. ¿Que dónde vemos las esperanzas? Bueno, yo creo que si este programa, como decía David, que se concreta en la práctica, todo el desarrollo que habéis ido generando y las cadenas de valor que además van a estar unidas la una a la otra, empieza a funcionar, vais a ser el primer país del mundo, la primera región del mundo que pone en práctica una cadena regional de valor y además junto con su política de integración de aduanas. O sea, es fascinante y en sectores muy complejos. Porque, por ejemplo, y yo les pongo el caso de Europa. En Europa, lo que se pretende hacer acá con el tema de turismo es imposible. Directamente es imposible. Porque hay 3 grandes mercados europeos que no te lo van a permitir, que es el español, el italiano y el francés. O sea, y no te lo van a permitir. Y sin embargo aquí, que es verdad que hay un mercado que está a niveles muy diferentes, República Dominicana del Salvador, Guatemala, sin embargo, sí tienen una idea común de que esto enfocado en las MIPYMES tiene que ir de una manera determinada. Con lo cual yo
¿Qué queréis que os diga? Somos totalmente aliados a vosotros. Sí, una última preguntita, David. La apuesta, tú mencionabas el sector privado, ahí hay una apuesta importante. ¿Qué estamos pensando desde Sempromipe para este sector privado, para involucrarlo realmente de una manera muy activa, proactiva en el proceso? Yo creo que desde Sempromipe se lleva haciendo un trabajo muy ímprobo de reflexión y de precisamente cómo buscar que el sector privado se implique en el trabajo que estamos hecho, porque al final el beneficiario es la pequeña empresa. Y creo que tenemos la capacidad como organismo regional de hacer cosas con mayor contundencia que las propias países puedan jalar y puedan aplicarlo. Estamos buscando el nuevo liderazgo empresarial, estamos pensando en que las condiciones de los mercados hoy en día y las nuevas economías nos exigen que regionalmente tengamos un nuevo liderazgo y que ese liderazgo empresarial jale precisamente de esas políticas, jale de esas aplicaciones prácticas y nos ayude precisamente a hacer esas actualizaciones y dar esos upgrades a la MIPYME y que ese crecimiento sea real. Tú has dicho una cosa, Olga, muy concreta. O sea, el crecimiento pasa por aperturarte a mercados. Si no tienes las herramientas, no siempre vamos a tener micros y no salimos de ese marco de subsistencia. Entonces creo que Sempromipe está trabajando muy de lleno en identificar con el sector privado cuáles son esos puntos de trabajo. De hecho, en el desarrollo de las políticas regionales que tienen que ver con la MIPYME, en el que estamos en un proceso de elaboración, precisamente los procesos de consulta se han hecho con el sector privado. Entonces, en esas elaboraciones de políticas es el propio sector privado el que se está diciendo, mira, el panorama es este, nuestras necesidades son estas, y tú, que eres el ente que puede abrir esos espacios o desbloquear o tirar ciertos muros que se pueden establecer desde el sector público, ¿vale? Ir de la mano y provocar precisamente el que se abran esas puertas. Y el comercio, es que estamos descubriendo que la propia Centroamérica tiene un espacio y un mercado y un comercio bien interesante a nivel intrarregional que todavía nos queda por explorar y explotar, ¿no? Sí. Bueno, tenemos muchas expectativas por delante con esta nueva etapa del Fondo España-SICA. No me queda más que agradecer a Olga, a David por acompañarnos, a la Universidad de Don Bosco por el espacio que nos ha facilitado para este programa Agenda Regional MIPYME y pedirles a ustedes que se mantengan al tanto de lo que estará pasando con la implementación de este programa del Fondo España-SICA para el lado de las MIPYMES a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos.